Rosa Bartra y Claudia Toro destruyen en vivo y en directo al lagarto Martín Vizcarra y anuncian su pronta caída. Escuchemos. ¿Realmente estamos ante la caída de Vizcarra como el más grande impune de los políticos peruanos? Sí, creo que nadie, ni el terrorismo en su conjunto, ni todos los antidemócratas, dictadores... Ni Abimael es tan cínico, ¿no? No, y además nadie le ha hecho tanto daño al país en su conjunto, a la economía, a la seguridad, a la democracia, como le ha hecho daño Martín Vizcarra. Saludar y recibir a Rosa Bartra, es congresista de la República, es presidenta de la Comisión Lavallato. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, por la invitación. Feliz de verte después de un largo tiempo. Gracias por estar con nosotros. Rosa, lo que ha pasado con Martín Vizcarra en el Congreso de la República, en la Comisión, nuevamente él, después de haber retrasado muchísimo su llegada al Parlamento, él se pasea con los congresistas. Él todavía asume que tiene un poder, que asume que tiene un liderazgo. Ahora, cuando se le pregunta sobre el cierre del Congreso, que también tú fuiste afectada, porque eres una víctima más de Martín Vizcarra, del vacado por corrupto, cuando cierra el Parlamento, y él ha dicho esto, que no tiene nada que ver porque esto fue un acto constitucional. Y si no es un acto constitucional, entonces ¿por qué el Tribunal Constitucional en su momento, cuando él era presidente y tenía todo el poder, entonces ¿por qué lo respaldó? Martín Vizcarra ha hecho todo un despliegue de patanería el día viernes que estuvo en el Congreso, bastante agresivo, cínico, como es ya su forma destapada ahora de actuar. Pretendió hablar de Keiko Fujimori, de que le quiso imponer ministros, fue detenido en ese intento y luego dijo que él cierra el Congreso porque no se aceptó su propuesta de ir a un adelanto de elecciones, lo cual es completamente falso. Obviamente en el transcurso mismo de la sesión se desdijo. Y no, yo no he dicho eso. Yo realmente solamente he descrito el contexto. Según él había dado un contexto, cuando en realidad en repetidas circunstancias ha sostenido años ha sostenido que fue el hecho de no haber querido adelantar las elecciones y que se vayan todos lo que generó el cierre del Congreso. Ahora, frente a la inminente acusación constitucional que se le viene por esta, valga la redundancia, inconstitucional decisión, empieza a tejer un nuevo argumento. Ahora el argumento es, en realidad nosotros lo hicimos porque presentamos un proyecto de ley y además pedimos la suspensión de la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Y a las preguntas de los congresistas de si él tenía facultad para detener un procedimiento que solamente le corresponde al Congreso de la República, lo que ha dicho es, bueno, el Tribunal Constitucional lo convalidó, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ni Pilatos se lava las manos como Martín Vizcarra. O sea, es Pilatos, pero elevado a la enésima potencia. Ha pretendido responsabilizar de la ausencia de la decisión de cerrar el Congreso en el acta a Salvador del Solar. Ha trasladado la decisión a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, es increíble porque ¿tú crees que estamos ante la caída de la mitomanía sistemática del vacado por corrupto de Martín Vizcarra, que ya no puede sostener más mentiras? Y entonces ahora lo escuchamos ya retroceder ante sus anteriores versiones. Para ti, ¿realmente estamos ante la caída de Vizcarra como el más grande impune de los políticos peruanos? Sí, creo que nadie, ni el terrorismo en su conjunto, ni todos los antidemócratas, dictadores... Ni Abimael es tan cínico, ¿no? No, y además nadie le ha hecho tanto daño al país en su conjunto, a la economía, a la seguridad, a la democracia, como le ha hecho daño Martín Vizcarra. Es el gran destructor de la República Peruana, sin duda. ¿Para ti ya comienza una nueva etapa contra él, realmente? Lo estamos con el viendo... inicio del juicio, porque ha podido evadir todo proceso durante 15 años.
No es poca cosa. Tú lo describiste o lo señalaste muy bien al referirte a él, el vacado por corrupto. Durante años él ha sostenido que el Congreso pequeño, el Congreso complementario, lo vacó por motivos políticos. No, lo vacó porque estaba seriamente comprometido con actos de corrupción. Y por esos actos de corrupción que por años ha negado, ya está en juicio oral. Ya está en el banquillo de los acusados y van a desfilar todos aquellos que lo van a señalar como un gran receptor de coimas. Y eso, Claudia, es de cuando era gobernador regional. Todavía falta lo que hizo cuando fue ministro, de lo que cuando fue presidente. Falta de toda su actuación nefasta que le costó la vida a cientos de miles de peruanos. Entonces, si bien no estamos frente a la caída, porque eso va a tomar su tiempo, pero de que Martín Vizcarra va a responder por todos sus crímenes, no me queda ninguna duda. Cuando él se sienta en el Parlamento a detallar de cómo otros son los responsables, los miembros del TC, sus ministros, ahora ya prácticamente dice Salvador del Solar fue a pedir adelanto de elecciones cuando no fue así, pero los funcionarios de Moquegua ha hablado de que una persona que está muerta ha fallecido, es el responsable. O sea, ahora él abre ataúdes, hace exhumación política de una persona que fue funcionaria en Moquegua para decir que él es el responsable. Pero este ha sido un modus operandi que ya yo creo y estoy segura que ya se cayó. Porque ha sido esta forma de evadir y alargar los procesos a su antojo. Incluso el señor Hernández, ¿no? José Manuel Hernández, exministro de PPK, es un colaborador. Trabaja colaborador con la Fiscalía. Con sentencia. O sea, él tiene sentencia homologada por el Poder Judicial. No es un aspirante, no, es alguien que ha podido acreditar todo aquello que ha delatado. Nadie le ha hecho un favor al señor. No. Es uno de los colaboradores con más, como tú dices, certificación y homologación que hay, porque él entregó videos cuando llegó a su casa para que le entregaran la coima, involucró al hermano de Vizcarra, lo mencionó. Él dijo la fecha y hora en la que se le había pedido los montos y la hora entregada. Entregó los mensajes de WhatsApp donde se coordinó para la entrega del dinero. Y ha detallado con documentos las obras específicas técnicas en las que se intervino cuando él era socio de ellos. Porque luego fue su ministro, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, porque él lo introduce a la campaña de PPK. Ellos se conocían desde Moquegua. Claro, es Hernández, José Manuel Hernández, el que lo lleva. Porque estaban buscando a un hombre provinciano, otra vez el tema, ¿no? Como si eso fuera inmunidad para algo, ¿no? Como si fuese mérito o demérito, ¿no? En realidad los peruanos somos peruanos, independientemente si somos de Tumbes, de Tacna, de Hilo, de Chimbote o de Lima. Totalmente, pero eso es una ignorancia alimentada también por ellos, más su cuota de machismo quizá, pero el punto es que buscando un hombre así, encontraron, José Manuel lo trajo ante PPK y le dijo, acá tengo al hombre perfecto. Él ha tenido grandes logros en la educación en Moquegua, en la alfabetización, pero se olvidó decir de todos los 15 procesos que tenía en curso por robarse el dinero. Y nadie vio nada y no les importó. Claudia, es absolutamente pertinente lo que acabas de señalar, absolutamente pertinente. ¿En qué sentido? Nadie vio lo que había detrás del vicepresidente de Martín Vizcarra. En realidad ahora ni siquiera vemos lo que hay detrás de los políticos. Estamos a puertas de un proceso electoral que no sabemos si va a ser el 2025 o el 2026, dependiendo de cómo se mueva el escenario político, pero a puertas, y hay prácticamente 40 candidatos presidenciales. ¿Los estamos mirando? ¿Estamos mirando sus antecedentes? ¿O acaso nuevamente vamos a tener amnesia? Y los medios, excepto el tuyo y tal vez un par más, y paramos de contar, promueven esa amnesia porque maquillan al nuevo candidato, evitando que la población conozca todos los antecedentes que tienen. ¿Cuántos dolores de cabeza nos habríamos evitado si hubiésemos escuchado un poco más o hubiésemos mirado al personaje detrás de PPK?
¿no? No miramos a los vicepresidentes y hemos terminado con Dina Boluarte, con Martín Vizcarra y no sabemos qué pueda venir más adelante de las planchas presidenciales. Ahora, lo trágico aquí es que Martín Vizcarra tiene un partido político. Tiene un partido político. Va a tener y muchos una partidos bancada. políticos satélite. Por supuesto, amigos de él, socios de él que también están ahí pululando y son partidos ya registrados, inscritos Así en el es. rol del Jurado Nacional de Elecciones. Pero él va a tener una bancada. De Va a todas tener maneras. representantes a senadores y diputados, va a tener poder porque él, aun cuando no pueda postular, él va a acompañar, porque su figura todavía existe gracias, como tú lo dices, a todos estos medios de comunicación de masas que estaban ideologizados con él porque les dio el crédito multimillonario del Reactiva Perú. Y les dio sin necesidad de realmente sin que lo necesitaran, porque eso no era un crédito suplementario para las grandes empresas, sino era un crédito de emergencia para quienes realmente no tenían recursos para poder sostener su negocio o quienes tenían que tener un crédito para poder no despedir a sus trabajadores. Claudia, ¿No era para los grandes canales de televisión? ¿cuántos han pagado el Reactiva? ¿Cuántos le han hecho perro muerto al Estado? Ojo que no solamente hubo el Reactiva, por eso te decía, destruyó la economía peruana, sino también los bonos que dio de forma indiscriminada. Los bonos llegaban acá a San Isidro, sin ningún problema, sin ningún filtro. Así como llegó a gente que lo necesitaba, en realidad lo que hizo fue abrir la caja y entregarla de forma indiscriminada, solamente buscando el aplauso del pueblo, solamente buscando él perpetuarse. A lo Hugo Chávez, totalmente. A lo Maduro, totalmente. Entonces, todos estos hechos aún son invisibles para la justicia, aún no le han tocado la puerta a Martín Vizcarra y la pena se está respondiendo por delitos supuestamente cometidos hace 10, 12 años, entonces faltan aún todos los crímenes que ha cometido en los últimos tiempos, pero de que va a responder por todo el daño que ha hecho al Perú, estoy convencida. Me ratifico, Claudia, de que va a responder. Ahora, regalarle más de 200 millones de soles del presupuesto público en plena pandemia, cuando la gente no tenía dinero para comprarse un balón de oxígeno y que se caían las personas como moscas, como zancudos, lamentablemente por culpa de este sujeto, pero regalar ese presupuesto millonario a los 4 grandes canales de televisión para tenerlos de su lado. Ellos no vieron nada, no cuestionaron nada, no denunciaban absolutamente nada, solo se encargaban de perseguir a las personas para que se quedaran en su casa, se encerraran y murieran allí en silencio. No olvidemos, debajo de su cama y sin ninguna atención. No olvidemos, Claudia, todo el despliegue de prensa que él tuvo. No solamente cuando cerró el Congreso. Todos los días en vivo al mediodía. No, antes eso de cuesta, eso, ¿no? Eso no es gratis. ¿No? Antes de eso, para justificar e inventar un supuesto Congreso confrontacional que no lo dejaba trabajar. Todo eso fue falso, pero la prensa fue la que levantó ese mito. Luego, para justificar el cierre del Parlamento. Luego, para justificar todas las medidas atroces que tomó durante la pandemia. Eso fue criminal, Claudia, y sus apariciones, como tú muy bien recordabas, al mediodía para contar cuántos muertos más había, para seguir sembrando el terror. Y que la culpa era de las personas. Y que la culpa era nuestra. Porque no era por la falta de atención, no era por la falta de oxígeno, no era porque pusiste las pruebas rápidas para sentenciar a miles a la muerte. No era por eso. Los operativos no era no era porque boicoteaste las vacunas de Pfizer y no diste el adelanto con Pilar Massetti, que eso ya lo hemos denunciado, es un caso mío incluso exclusivo. No es por eso, es porque saliste a la calle a trabajar. Así es. Porque no cumpliste con la regla del lunes mujeres, martes hombres, o sea, la forma en la que nos sometió durante la pandemia
en la que nos enfermó a todos los peruanos, contó, y a eso quiero cerrar la idea, con el aplauso, el apoyo y la difusión masiva de los medios de comunicación que se beneficiaron económicamente con todo lo que él les dio. Publicidad estatal. Entonces acá hay un círculo en el cual todos fueron cómplices y no debe quedar en el olvido. Por Esas eso son no lo pueden situaciones que hay que decir, pues, Rosa, relevarlas. cuando tú mencionas el hecho de que Vizcarra está en el Congreso y que se le enfrenta con micrófono o congresistas que lo cuestionan, o poder sentar a un conductor y decir todos estos elementos que estamos diciendo ahorita en el prime time, en los grandes canales de alta sintonía, porque ellos tienen el poder. Totalmente. 99% lo defienden, no lo van a decir porque sería hablar de esto y de cuánto de dinero del presupuesto público fue a sus bolsillos. De cómo defendieron a Vizcarra. Es como cuando en cómo una defendieron familia, a Odebrecht. como en una familia, cuando no acusan al violador, no se habla de ese tema en la mesa, porque ese tema está cerrado. Eso no se puede hablar. Y la primera persona que habla está castigado fuera de la familia. Entonces, de ese capítulo no se va a desempolvar nada. No. Entonces, ¿de qué van a hablar? Yo no sé de qué van a hablar, porque si entonces tenían que hablar de Moquegua, del señor que ha muerto y que lo quieren desenterrar para culparlo de las atrocidades por corrupción. Un modus operandi que ya sabemos, pero ahora, ¿de qué van a hablar? De los candidatos de Vizcarra, porque los van a sentar en esos medios, porque tienen que cobrar. Hay saldos. Y tú sabes que todos los jefes de prensa de Vizcarra y los que estuvieron ahí coordinando con estos grandes canales, hay saldos políticos que cobrar. O sea, no hables de mí, yo tampoco hablo de ti. Pero ahora que se viene esta campaña y que tenemos doble cámara, hay que hablar. Definitivamente. Hay que evidenciar. Claudia, como siempre, por lo menos de mi parte, así sea políticamente incorrecto, creo que decir la verdad a largo plazo siempre consolida tu credibilidad. Y el no dejarte seducir, sobre todo por los reflectores o por el dinero, es una característica que tenemos que empezar a mirar en a quienes le vamos a dar nuestra confianza. Miremos qué hay detrás de todo este desfile que vamos a tener de propuestas, de candidatos, para poder ofrecerle a partir de los medios de comunicación información a la población que le sirva para tomar una decisión que realmente encamine bien a nuestro país y no se le entreguemos nuevamente a un grupo de aventureros que solamente va tras la caja estatal. Bueno amigos, como acaban de escuchar, así fue como Claudia Toro y Rosa Bartra destruyeron al lagarto Martín Vizcarra en vivo. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.